Pero a esta hora queremos seguir conversando sobre el accidente, hasta ahora accidente que nos enlutó y nos ha enlutado durante estos últimos días, que nos ha tenido con los ojos pendientes en la región de O'Higgins desde el pasado jueves, en que se produjo este derrumbe que terminó con la vida de 6 trabajadores en la mina El Teniente. Y vamos a tomar contacto con el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, a cargo de esta investigación. Fiscal, gracias por el contacto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Fiscal, bueno, finalmente usted está a cargo de la investigación, pero ¿tiene noticias sobre la identificación de todos los trabajadores que iban a ser finalizadas durante esta tarde para poder ser entregados a sus familias? Efectivamente, alrededor de las 13 horas me reuní con la directora nacional del Servicio Médico Legal en dependencias de dicho servicio acá en la región de O'Higgins. Se me hicieron algunas consultas para poder clarificar algunos criterios y protocolos del servicio. Estuvimos de acuerdo con la directora y hemos en definitiva terminado todos los protocolos que el servicio establece para la identificación de las víctimas, y puedo confirmar que el servicio se encuentra en condiciones de hacer la entrega del cuerpo de las 4 restantes que faltaban. Bien, eso es una tranquilidad sin duda para las familias. Ahora, fiscal, bueno, es una investigación muy compleja la que se viene por delante, pero lo primero que quisiera saber es si hay claridad respecto a el sismo del que se habla tanto, si fue un sisma autoproducido o fue el sisma que registró el Servicio de Sismología Nacional. ¿Qué sabemos de ese sismo? A ver, bueno, todo lo que se ha comentado por redes sociales, y efectivamente tenemos la versión de la empresa y el registro de la empresa que habla de un sismo 4.2 a través de los sensores que tiene, más de 106 sensores que tiene la empresa en la mina El Teniente. Ellos establecen que efectivamente se dio este sismo que es de carácter telúrico. ¿Ya? Y tienen un registro que nosotros hemos incautado el día viernes que da cuenta de este evento. Pero también obviamente en minería están los sismos que se producen por las labores propias de la explotación minera, y que es algo que también debemos investigar si en definitiva este sismo se produjo por un movimiento de placas tectónicas o es un sismo autoproducido por las labores mineras. Ya, pero a lo que dice la empresa es que fue un sismo tectónico. Así es, así es. Perfecto. Lo que se nos dio a conocer y los registros indican que son, a juicio de la empresa, más precisos que los de la Red Sismológica Nacional, es que el sismo habría tenido un epicentro a 300 metros del acceso a la mina andesita. Que es nada, porque Nada, el sismo que registra sismología habla de 17 kilómetros de profundidad. Así es, la explicación que da la empresa ahí es que los instrumentos que utiliza Codelco son mucho más precisos que los del Sistema Sismológico Nacional. Ahora, ellos tienen una red internacional que debe ratificar esta información, pero cuando nosotros consultamos la diferencia, efectivamente en el lugar del epicentro, lo que se nos explicó era eso, que en definitiva sus sismos, ellos como siempre están... perdón, lo voy a decir de una forma. Ellos necesitan captar los microsismos que se producen al interior de la mina, por eso sus aparatos son mucho más sensibles y pueden precisar con mayor precisión que los de la Red Sismológica Nacional. Perfecto, por lo tanto, esa red de sensores debió alertar cualquier anomalía en la mina, porque hemos escuchado también desde que se produjo este fatal hecho, que los mineros, los trabajadores que han estado toda una vida dedicados a esto, señalan que la mina estaba dando señales. Pero estos instrumentos tan sensibles monitorean constantemente que no se produzcan situaciones de riesgo. Por eso
¿qué es lo que podemos pensar de lo que dicen los trabajadores respecto al trabajo digamos, de este personal que trabaja precisamente midiendo los movimientos dentro de la mina? Sí, mira, muy buena pregunta, Matilde, porque en definitiva tenemos el testimonio de los trabajadores que hablan de estos eventos anteriores que debieron haber alertado a la empresa. La empresa no nos señala nada al respecto, pero sí tenemos un registro, y ese registro que hemos incautado y que está obviamente quedó grabado, debe ser ahora objeto de análisis para en definitiva poder verificar si existieron previamente eventos de importancia y de magnitud que en definitiva que sean coherentes con la versión de los trabajadores que lo han señalado. Ahora, ¿cuándo un evento o un sismo da una alerta para que se suspendan los trabajos? ¿Depende de la magnitud solamente o eso todavía tienen que llegar expertos que determinen eso? No, lo que logramos entender que no tiene que ver con la magnitud en este caso, sino que tiene que ver con el epicentro, que el epicentro habría estado muy cerca de la mina y a muy baja superficie, a muy baja profundidad, entonces estaba muy cerca, lo que en definitiva produce que a pesar de ser de baja intensidad se siente y produce efectos muy muy importantes, como si fuera un efecto de como si fuera un sismo de gran envergadura. Claro, y uno tiene, bueno, Chile es un país sísmico, uno piensa efectivamente una mina como el Teniente tiene que estar preparada para eventos muchísimo más grandes. De hecho, durante el terremoto del 2010 que en la región de O'Higgins, no sé qué magnitud alcanzó, pero si el epicentro fue 8,8, no debe haber sido menor a 8, no pasó nada en el Teniente. Efectivamente, bueno, lo hemos escuchado bastante, esa apreciación en cuanto a la comparación con el terremoto del 2010. Bueno, es una de las consultas que tenemos que hacer a los especialistas. En definitiva, si esta magnitud es pequeña, ¿a qué distancia o a qué profundidad deben producirse para, en definitiva, tener el resultado que tuvimos el día jueves? Porque claro, un sismo 4,2 a 300 metros nos imaginamos que genera un efecto muchísimo más devastador que el 8 a mucha distancia. Pero si fuera así, sería imposible de generar condiciones de seguridad, ¿no es verdad? Bueno, entiendo que lo que señala la empresa es que no existía desde que hay registros, aproximadamente desde el año 92, un sismo tan cerca de la mina, un sismo con epicentro tan cerca de la mina. Ya. Por tanto, eso habla de una situación excepcionalísima. Excepcionalísima, pero en ese lugar también había ocurrido un fenómeno sísmico hace 2 años atrás que incluso le produjo lesiones a uno de los trabajadores. Por lo tanto, si se establece que esa zona genera sismos de esa intensidad, también sería bastante preocupante que la mina estuviera situada justo ahí. Sí, bueno, eso va a ser objeto de la investigación. Ya hemos solicitado los antecedentes respecto del evento del año 2023, ya para hacer la comparación y también, en definitiva, saber si efectivamente también se trató de un sismo de origen tectónico o no. Bueno, todos esos elementos que vamos llegando a la investigación nos van a ir dando luces de lo ocurrido. Hoy ya hemos oficiado al Cernagiomín, a la Dirección del Trabajo y a la Seremi de Salud para que nos informen y nos remitan todos los antecedentes que tengan al respecto de lo ocurrido del año 2023. Ahora, fiscal, usted ha dicho que esta es una investigación abierta, sin embargo, y me gustaría que usted me lo explicara, es una investigación por cuasi delito de homicidio.
pero no se condice con que sea una investigación abierta. O sea, cuando uno investiga pensando que es un cuasi delito de homicidio, tiene un foco determinado. Bueno, lo que pasa es que cuando digo que es una investigación abierta es porque en definitiva tenemos que investigar todas las hipótesis que se presenten para poder saber qué fue lo que produjo este sismo y en definitiva el resultado dañino de la muerte de los 6 mineros y también de los 9 lesionados. En ese sentido no tenemos una única hipótesis de trabajo, tenemos varias y por eso que no descartamos ninguna y es abierta en ese caso. Distinto es la calificación jurídica que le hemos dado, porque cada vez que nosotros recibimos una denuncia que da cuenta de la muerte de un trabajador en una faena laboral, la caratulamos como cuasi delito. En definitiva, tenemos que ver si efectivamente se dan los elementos de ese tipo penal y determinar si alguien tiene responsabilidad en ese ilícito. Bueno, y eso es el objeto de nuestra investigación. Ahora, si una persona o un grupo de personas no previó o no estuvo atenta a registros eventuales que pudieran haber alertado de una situación como esta, ¿pueden ellos ser acusados penalmente con digamos, sí, por cuasi delito? Exactamente, sí. Acá hay infracción primero reglamentaria a la diversa normativa que regula la actividad minera, a las normas de seguridad, o también hay imprudencia temeraria o podemos estar en presencia de responsabilidad culposa. Nosotros estamos apuntando a eso, a ver si efectivamente se han cumplido todas las normativas que regulan esta actividad y a partir de ahí tendremos que ir viendo si efectivamente hay alguien que tenga responsabilidad penal. Ya, pero al ser cuasi delito de homicidio, ¿no se necesita también el dolo? No, perfecto. Estamos acá. El dolo es exacto. El dolo es la intención positiva de causar el resultado, en este caso de que haya alguien querido causar el daño, el resultado muerte o el resultado lesiones. Acá hay solamente culpa. Pero obviamente tampoco podemos descartar un dolo eventual. Esto ya es algo mucho más técnico, pero tampoco en ese sentido se podría descartar dentro de una investigación, pero hoy no tenemos ningún elemento que apunte hacia allá. Dentro de los testimonios de los trabajadores, que yo no sé si han sido ya formalizados en denuncias formales, más allá de estos ruidos que sentían en la mina, era que había refugios que estaban cerrados con candado. Que hay un refugio donde se guardan herramientas, donde ellos también tenían víveres, previendo una situación de quedar encerrados por un par de días, pero que eso estaba con candado. Ahora, yo no sé si eso estaba a una distancia que se hubieran podido refugiar, si tuvieron el tiempo, pero igualmente preocupa que haya un refugio, aunque esté lejos, en la eventualidad de otro accidente, que esté cerrado. Sí, bueno, hemos recibido esa información, hemos visto en redes sociales los comentarios de los trabajadores que hacen referencia a ese tipo de situaciones. En nuestra reunión con la Dirección del Trabajo consultamos precisamente si habían denuncias al respecto. Nos señalaron que en la denuncia del año 2023 se recibieron antecedentes, por tanto hay unas actas de fiscalización al respecto. Y hemos solicitado copia de todos esos antecedentes a la Dirección del Trabajo. Fiscal, los expertos con los que hemos conversado anteriormente dan cuenta y hacen referencia a que particularmente Codelco y el teniente trabajan con medidas de seguridad que no existen a nivel mundial, que de hecho vienen expertos de países desarrollados a ver cómo se trabaja en el teniente. ¿Cómo va a trabajar usted investigando a una empresa que cuenta con, digamos, con ese nivel de expertos para poder hacer una investigación que sea independiente?
Bueno, claro, claramente esto es un desafío para la Fiscalía, por cuanto se trata de una investigación sumamente técnica y lo que hemos hecho al configurar nuestro equipo investigativo y el de la policía es que vamos a recurrir a profesionales del área para que nos puedan asesorar en el trabajo investigativo, pero también más adelante esperamos tener el aporte de algunos profesionales independientes o centros de estudios que nos puedan ayudar en esta materia. Bueno, yo en eso comparto esa apreciación. Si efectivamente se señala que el Teniente es la mayor mina subterránea del mundo y es acá donde existe el mayor conocimiento respecto de la minería subterránea y se encuentra también la mejor tecnología, debiéramos concluir también que nuestros profesionales son idóneos para apoyar en una investigación de este tipo y por tanto debiéramos recurrir a profesionales independientes asociados a universidades estatales del país para que nos ayuden o de otros centros y en definitiva nos puedan evacuar algún informe, alguna pericia que más adelante nos pueda ayudar en la investigación. Ya, pero usted dice si nos pueden ayudar. ¿Hay recursos de la Fiscalía para que ustedes también puedan contratar y no contar con la ayuda voluntaria? ¿O cuando usted dice ayudar Bueno, sí, es un trabajo? Sí, no, sí le entiendo. No, me refería a que nos puedan colaborar en realizar esta tarea. Efectivamente, el Ministerio Público puede contratar peritajes independientes y buscar las fórmulas de poder financiarlo. Lo hemos conversado con el fiscal nacional ayer y hoy en la mañana. En definitiva, vamos a tener que estudiar qué fórmula vamos a buscar para poder apoyar la investigación en este ámbito. Uh-huh. Bien, fiscal, sabemos que tiene otros compromisos y le queremos agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros y con todas las preguntas que existen, pero también con la necesidad de contar con una investigación independiente y que llegue a una conclusión que no le genere dudas a nadie de lo que ocurrió, tanto para las familias, para los trabajadores, como para el país, que es un país minero. Así que muchísimas gracias por este tiempo aquí en CNN Chile y buen trabajo en lo que queda por delante. Muchas gracias, Matilde. Buenas tardes.